Hola, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén súper bien. Hoy nos conectamos en este domingo de culto online. Como bien saben, pues estamos buscando un local para nuestra congregación. Hace 8 días tuvimos nuestro último culto presencial y bueno, en el lugar pues donde estábamos, y ahora estamos buscando un nuevo lugar. Muchas gracias a esos hermanos, a esas hermanas que en este tiempo nos han enviado mensajes de apoyo, que nos están ayudando a buscar el lugar indicado para la congregación. Queremos que ustedes se sientan en un lugar tranquilo, seguro, que puedan estar bien y que sobre todo sea un lugar de mucha bendición para seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces estamos muy felices de, bueno, darles la bienvenida. Estamos muy contentos de comenzar este culto el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a ver una de las historias más maravillosas de la Biblia, y es la historia de Ruth, ¿sí? Así como la historia de Esther, que también ya lo hemos tocado en otros cultos. La historia de Ruth es de verdad una novela, ¿sí? Entonces voy a hacerles un pequeño resumen. La idea es que podamos leer este libro. Tan solamente tiene 4 capítulos, así que creo que no es difícil para la lectura y nos ayudaría muchísimo más en la comprensión de este culto. Sin embargo, pues les voy a hacer un breve resumen que he preparado acá. Entonces, lo primero es que Ruth pues no era de Israel, ¿cierto? Ruth era moabita, era de una tierra que se llamaba Moab. Entonces, este libro sucede en la época de los jueces. Todavía no estamos en la época de reyes, ¿cierto? Sino en la época de jueces, Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento vamos a ver que hay muchas historias maravillosas. Una de ellas es la de Ruth, porque en ese momento, en la época de jueces, ustedes saben que Dios de cierta manera castigaba al pueblo porque tenían mucha idolatría, porque no seguían a él como Dios. Y pues en ese momento vino una hambruna fuerte, ¿sí? Entonces, en ese momento, Elimelech, ¿sí?, que era casado con Noemí, fueron a dónde? Fueron a Moab, a la tierra de Moab, con sus 2 hijos, ¿cierto? Y estando allí, sus 2 hijos conocen a Orfa y a Ruth, ¿sí?, con quienes se casaron. Pero después de 10 años, los 2 hijos murieron, el esposo Elimelech también murió. Por ende pues quedó sola Noemí, y quedaron solas las 2 nueras, ¿sí? Quedaron solas Orfa y Ruth. Entonces, tremendo, ¿no? O sea, un panorama muy difícil. Además, en aquella época que pues las mujeres tenían también como que depender de cierta manera mucho más de un hombre, ¿sí? Si fueran en la época de hoy, pues sería diferente tal vez, pero en aquella época pues era diferente. Entonces, de cierta manera, Noemí decide regresar a Belén y exhorta a sus nueras a quedarse en Moab. Recordemos que las nueras, Orfa y Ruth, no eran de Israel, ¿sí? No tenían por qué volver. Y pues Noemí les dice: tranquilas, o sea, mis hijos ya murieron, yo no les puedo dar otros hijos. Entonces, tranquilas, regresen a Moab y hagan su vida, porque pues en Moab tenían realmente sus familias y todo eso, ¿sí? Y allí pues Orfa regresa, pero Ruth se aferra a Noemí y le dice algo maravilloso en Ruth 1:16: no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, eso es maravilloso, ¿sí? Porque vemos que en esos 10 años algo sucedió, algo muy profundo sucedió en el corazón de Ruth. Seguramente ella conoció a ese maravilloso Dios de Israel, que había sacado a ese pueblo cautivo que estaba en Egipto, todas las maravillas que había hecho en el desierto, la entrada triunfal a Jericó. Entonces eran muchas historias que seguramente algo empezó a suceder en el corazón de Ruth, y decidió quedarse. O sea, decidió dejar todo lo que tenía allá en Moab para quedarse y para estar precisamente con Noemí, que además era su suegra, ¿sí? Que si lo vemos en el contexto de hoy, pues muchas personas, tal vez lastimosamente, pero muchas personas con la última persona que quisieran quedarse en la vida sería con su suegra. Bueno, en mi caso no, yo amo a mi suegra, es una bendición,
pero realmente sucede así, ¿no? Entonces vemos esa fidelidad de Ruth, no solamente a Noemí, sino al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Dios y además al Dios de Israel, ¿cierto? Al Dios verdadero, a nuestro Dios. Entonces, en Ruth capítulo 2 vemos que la historia empieza a cambiar porque pues llegan a Belén. Es muy curioso porque ustedes saben quién nació en Belén, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y Belén, Betlehem, significa casa del pan. Entonces imagínense, ¿sí? Noemí salió con su esposo de la casa del pan porque no había pan y luego regresa porque ya hay noticias de que está habiendo pues cosecha y todo eso, entonces regresan y regresa con Ruth, la moabita. Entonces esto es tremendo, ¿no? En esa época pues llegaron las dos viudas, imagínense el panorama, sin quien les ayudara, las sostuviera. Y de cierta manera Elimelech pues, podía tener tal vez tierras allí, pero pues no había ni siquiera quien las pudiera plantar y cosechar. Era un trabajo duro. Entonces en ese momento pues Ruth decide también trabajar recogiendo espigas en los campos de Booz, un pariente de Elimelech. En ese momento Ruth no sabía que Booz era pariente de Elimelech. Booz llega al final de la tarde y pues ve a sus trabajadores ahí, pero también ve a Ruth y se interesa por ella. De cierta manera pregunta, bueno, ¿y esta quién es? Y dice, no, ella es la moabita que llegó de Moab con la suegra, ¿cierto? Con Noemí. Entonces, de cierta manera, pues Boaz empieza a fijarse en ella y le empieza a dar gracias, ¿sí? O sea, acá empezamos a ver esas conexiones también con el Señor Jesús, porque Boaz le da gracia a ella, siendo que no es del pueblo, ¿sí? Recuerden, era de Moab, pero empieza a darle gracia y le dice que tranquila, que puede recoger lo que quiera en el campo. En esa época, en el Antiguo Testamento Dios era maravilloso, Dios aún es maravilloso, pero en esa época se preocupaba mucho por los pobres y por las viudas. Entonces, en los campos, las personas que recogían ya las cosechas, de cierta manera podían tener como dejar también en el campo mientras iban recogiendo, dejar algo de la cosecha, ¿sí? O sea, dejando algunas espigas, dejando algo ¿para qué? Para que las personas de bajos recursos o las viudas pudieran recogerlo y pudieran comer de allí. O sea, Dios también se preocupaba mucho y siempre se ha preocupado también por los pobres, ¿sí? Entonces, vos la nota, ¿cierto? Nota que está ahí Ruth, que está recogiendo, que es muy buena trabajadora, además porque sus trabajadores le dicen que es una mujer increíble, que no para, que es cierto, o sea, no es perezosa, es realmente muy trabajadora. Entonces Boaz pues se agrada de eso, la protege y le permite recoger con libertad, ¿cierto? Ruth le cuenta a Noemí cómo le fue, ¿cierto? Sobre la bondad de Boaz, y Noemí reconoce que él es pariente redentor. O sea, esto es importantísimo, ¿no? Porque Noemí le dice, Boaz es pariente nuestro. Es pariente nuestro, ¿cierto? Y además es un pariente que puede redimirnos. ¿Cómo así que redimirnos? Ya vamos a explicar un poco eso, pero en aquella época pues ellas estaban viudas, ¿sí? Tal vez tenían una tierra, pero no había quien pudiera tener esa tierra, ponerla a producir. Entonces Dios también cuidaba mucho de eso y pues por lo general había cuando había un pariente redentor, era un pariente que siendo cercano, ¿sí? Podía de cierta manera o comprar o alquilar esa parte de la tierra para ponerla a producir. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues de que realmente los ricos no se aprovecharan de los más pobres, obviamente, y que pues también la tierra permaneciera en las familias, ¿sí? Entonces, eso es tremendo. Y en Ruth capítulo 3 vemos que siguiendo el consejo de Noemí, pues Ruth se acerca a Boaz en la era del trigo pidiéndola que la redima según la ley del levirato, ¿cierto? El levirato. Es la ley, levirato significa cuñado, entonces era como la ley del cuñado, porque en aquella época si por ejemplo estaba una pareja, ¿cierto? Estaba una pareja y la pareja, el hombre por ejemplo moría, ¿sí? Y el hermano de ese hombre estaba soltero, esta ley decía que ese hermano debía casarse con esa mujer, ¿cierto? Para poder permanecer, o sea, como para poder tener todo en la misma familia y poder de cierta manera mantener la heredad que iba a tener con el hermano, ¿cierto? O sea, era como para cuidar de cierta manera, por así decirlo, como el clan familiar, ¿cierto? Como esa heredad. Entonces,
Noemí le da pues una idea un poco loca. En ese momento a Ruth le dice que luego de que estén ahí en el campo y de todo y que celebren la cosecha, ¿cierto? Todo esto, que ya cuando vos vaya a descansar, que ella vaya, se perfume, esté ahí y que esté a los pies de él, ¿sí? Que esté a los pies de él. Así hizo, él se levantó, se despertó, la vio. Además eso yo creo que fue muy arriesgado porque pues estaban solos, ¿sí? Si alguien los veía podían dar tal vez un mal testimonio, pero en ese momento Ruth da un clamor, ¿sí? Así como Esther lo hizo con el rey también, el rey de Siria en aquel momento. Ruth también lo hace y le dice, redímeme, prácticamente le dice, redímeme, ¿sí? Y vos, siendo un caballero, la respeta, ¿cierto? No se excede con ella, la respeta y dice, bueno, mañana mismo voy a buscar a un pariente tuyo, que es un pariente más cercano que yo, para ver si quiere redimirte o si no, pues yo te redimiré. O sea, increíble, ¿no? Eso es una novela. Entonces, en Ruth, capítulo 4, ya Boaz se reúne con los ancianos de la ciudad, con ese otro pariente más cercano, y ese pariente, pues uno cree que en el libro no, todo es perfecto, el pariente va a rechazarlo, no, el pariente dijo, sí, la voy a redimir. O sea, dijo, voy a redimir esa tierra. Pero ahí fue cuando Boaz le dijo, bueno, pero la tierra incluye una moabita con la cual te debes casar. Ahí es cuando él dice, no, entonces mejor redímela tú, ¿sí? Y en ese momento es Boaz quien redime a Ruth, le da gracia. Es increíble porque Ruth llegó en mucha necesidad, buscando en el campo poder coger alguito de comida, y ahora ella iba a ser la dueña de esos campos junto con su esposo. O sea, es una historia de restitución y restauración increíble, ¿sí? Ya que estamos también hablando mucho de este tema de restauración y restitución. Entonces, Boaz se casa con Ruth, ¿cierto? Y tienen un hijo llamado Obed. ¿Por qué es importante todo esto, todo este entramado? Porque uno piensa, estas historias, ¿por qué están en la Biblia? Pero resulta que Obed es el abuelo del rey David, ¿sí? Es el abuelo del rey David. O sea, Obed tuvo a Isaí y también él a su vez tuvo a David. Y recordemos que el rey David pues fue el rey más importante, por así decirlo, de Israel, ¿cierto? Y además es la ascendencia directa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de David vino Jesucristo. Es decir, de Obed vino Jesucristo. Es decir, que de Boaz, y de Ruth vino nuestro Señor Jesús. Entonces vean que todas esas conexiones son maravillosas. Y además, hablamos hace más o menos 15 días en nuestro culto, que cuál fue la mujer que les ayudó a los espías, ¿sí? Principalmente a Caleb y a Josué a entrar a Jericó, ¿sí? A entrar a la tierra prometida. Era Rahab, ¿cierto? Que era prostituta. Y resulta que Rahab era la mamá de Boaz. Entonces vean cómo todo está tan bien conectado en ese rompecabezas de Dios. Dios es maravilloso porque en nuestras vidas nosotros vemos la acción de Dios como un rompecabezas perfecto y empezamos a ver cómo Él encaja las piezas de una manera increíble, una manera adecuada. Entonces, esa es la historia de Ruth. Esa es la historia de Ruth y es maravillosa. ¿Por qué? Porque de cierta manera Orfa también tuvo la oportunidad de participar de esa historia, pero Orfa decidió regresar, ¿sí? Regresar. Entonces, de cierta manera Ruth decidió permanecer y Dios recompensó eso, ¿sí? Entonces, en tiempos de pérdida y desesperación, podemos confiar en Dios, ¿sí? Entonces, lo segundo importante aquí es que Ruth trabaja recogiendo espigas y encuentra gracia en ¿quién? En Boaz, ¿cierto? Y Boaz que muestra bondad y protección. Esa es una de las características fundamentales, no solamente de vos, sino también de quién, de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? De Dios, ¿sí? Entonces vos de cierta manera se torna ese pariente redentor, ¿sí? Entonces hoy Jesús es quién, es nuestro verdadero redentor, ¿sí? Nuestro verdadero redentor. Entonces miren que todo está muy conectado también con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos llama toda esta historia? ¿Qué nos llama toda esta historia? A confiar en Dios en medio de la prueba. Miren, muchas veces todos tenemos pruebas de diferentes índoles, pero la realidad es que hay que aprender a confiar en nuestro Señor Jesús.
Él es nuestro verdadero Redentor. ¿Sí? Todas esas personas que pasaron en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que ya hoy las vemos como historias magníficas. ¿Sí? Todo eso aterriza en quién, en Cristo. Recuerden que el Antiguo Testamento de cierta manera es una sombra de nuestro Señor Jesús que iba a llegar a qué, a redimirnos. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra redención? Pagar el precio por la otra persona. Pagar el precio por la otra persona. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cruz? Pagó el precio del pecado, todo el pecado del mundo, todo el pecado nuestro. Lo pagó para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿sí? Entonces, vos de cierta manera es un tipo de Cristo, ¿sí? Cristo nos redimió con su sangre, como nos muestra Efesios 1:7, hubo una redención por ese derramamiento de sangre, ¿cierto? Y Ruth nos muestra una figura de qué, también, ¿sí? De la esposa, y nosotros viendo ese contexto, ¿quién es la esposa? Es la iglesia, ¿sí? Cristo, recuerden, Cristo va a regresar por su iglesia. Cristo va a regresar por su novia. Y esa novia es la iglesia, somos nosotros. Entonces Ruth, de cierta manera, que estaba desprotegida, ¿sí? Que además tuvo una actitud de humildad, de humillación, ella fue restaurada, ¿sí? Restaurada. Por eso el Señor habla tanto de los humildes en la palabra de Dios, ¿sí? Realmente quienes se humillan, quienes son humildes, son quienes reciben más de parte de nuestro Señor hoy, ¿cierto? Entonces, es una historia que nos muestra también a nosotros, ¿cierto? Como iglesia, siendo esa Ruth que de cierta manera era diligente, era trabajadora. Se decía también en la palabra que Ruth era una mujer virtuosa, porque es que lo que decían en el pueblo es que Ruth era una maravilla, o sea, era una nuera que era ejemplar, quería cuidar a Noemí. Ella fue muy agradecida. Y eso nos debe hablar mucho a nosotros hoy, ¿cierto? Que tan importante debe ser el agradecimiento. Debemos ser agradecidos, ¿sí? Realmente debemos ser agradecidos. Debemos valorar todo lo que el Señor nos ha dado, porque muchas veces damos por sentado muchas cosas. Yo siempre les he dicho, oremos y demos gracias siempre cuando nos sentemos a la mesa a comer, porque muchas personas no tienen hoy para comer. Muchas personas tal vez pueden comer una vez al día. Muchas personas se despiertan y ni siquiera saben qué van a comer ni qué le van a dar de comer a sus hijos. Entonces, vean que Ruth de cierta manera también nos da una lección de qué, de humildad, porque quien es humilde recibe gracia. Entonces, todo esto nos muestra que el carácter también de Cristo, ¿sí? Miremos también que Ruth era que, de cierta manera, una gentil. Ruth no era del pueblo escogido de Dios, pero además entró en la genealogía. ¿Sí? Entró en la genealogía, al igual que Rahab, la prostituta. ¿Pero por qué? Porque la fe, de cierta manera, las justificó. ¿Sí? Ellas tuvieron una fe ejemplar. Por eso entraron a la genealogía. Cuando usted lee Mateo, arranca. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Y usted qué es lo primero que lee? La genealogía de Jesús. Y en esa genealogía están estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que a pesar de ser de pueblos extraños, tenían fe en el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo todo esto se puede aplicar a nosotros, cierto? Además de que nosotros fuimos incluidos en la familia del Señor, como muestra Romanos 11:17, porque nosotros también éramos gentiles. Bueno, yo soy colombiano, pero realmente pues los israelitas, ellos tal vez, claro, son directamente de la familia del Señor, del pueblo escogido de Dios, pero nosotros también lo somos por medio de la fe. ¿Sí? O sea, por medio de la fe somos justificados, ¿sí? Somos perdonados. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy como iglesia? ¿Sí? Este libro de Ruth, ¿de qué nos habla? Como les digo, yo de cada capítulo de Ruth podría sacar una prédica porque les resumí muchísimo, muchísimo el libro de Ruth, pero es maravilloso, de verdad. Recomiendo que lo puedan leer. Es maravilloso y podemos aprender mucho de él, ¿sí? Pero una de las cosas importantes es que el panorama en el cual estaba Noemí no era nada bueno. Perdió a su esposo huyendo del hambre. Perdió a sus hijos después de 10 años. Y además sus hijos no le dieron un heredero para que también por lo menos ella pudiera decir, bueno, acá tengo un heredero, o sea, tengo quien pueda seguir cuidando y cultivando las tierras. No, no. Entonces también la fe de Ruth
seguramente fue probada ahí, porque es muy fácil quedarse cuando todo está bien, ¿sí? Cuando todo está bien es muy fácil quedarse, ¿sí? Uno ve los matrimonios, muchas veces ellos funcionan siempre y cuando todo esté bien, ¿sí? Muchos de ellos funcionan cuando el marido gane bien, ¿sí? Cuando la esposa también pueda ganar bien, o tal vez siga siendo igual de hermosa, ¿cierto? Que el día que se casaron. Entonces, vean que eso no es lo que nos muestra la palabra como tal. La palabra nos habla de fidelidad y lealtad aún en los momentos de crisis. Orfa decidió irse. Orfa decidió irse. Ruth decidió permanecer a pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Y Dios la recompensó por eso. ¿Sí? Porque usted puede decir que Noemí hubiera quedado con una superherencia rica, tapada en plata, como decimos acá, ¿cierto? Pues fácilmente Orfa y Ruth se quedan con ella. Dicen, no, pues qué maravilla, ¿cierto? Mi suegrita tiene modo. Pero no, el panorama era distinto. O sea, seguramente ellos en esos 10 años le hablaron a Orfa y a Ruth sobre un Dios maravilloso, ¿cierto? Que hace maravillas, que es tremendo. Pero en ese momento Noemí estaba viuda, pobre, con hambre. Y además, Ruth y Orfa también habían quedado viudas. O sea, ahí realmente creer es complejo. Pero a veces cuando llegan las pruebas es cuando más avanzamos y crecemos, cuando más maduramos. Y en ese momento Ruth tuvo que madurar, tuvo que también crecer, porque ella podía fácilmente irse a Moab, pero ella sabía que había un Dios de Israel que hacía maravillas. Y ella confió en ese Dios y Dios no la dejó en vergüenza. Dios no la dejó en vergüenza. Entonces, Dios puede restaurar cualquier situación. Ustedes pueden estar en una situación difícil, en una circunstancia difícil, pero tengan fe como Ruth de que todo puede mejorar. Pero nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios, ¿sí? En nuestro Señor Jesús, en nuestro Redentor. Dios tiene planes redentores, restauradores para nuestra vida, ¿sí? Somos llamados además a reflejar la gracia de Dios, ¿sí? Vos fue un instrumento de restauración. ¿Qué tanto nosotros somos instrumentos de restauración para las otras personas? No seamos piedras de tropiezo, no seamos de los que critican, de los que destruyen, no seamos de los que edifican, de los que aman, de los que piensan en el prójimo y no solamente en sí mismos, ¿sí? Muchas veces las personas están solamente preocupadas en cómo me afecta, en cómo voy yo, en cómo, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que muchas veces nuestras acciones pueden incluso dañar a los otros, ¿sí? Entonces, tengamos actitudes restauradoras, actitudes de amor. No dañemos al otro, cuidemos al otro, cuidemos al prójimo. El Señor nos dice en su palabra, amar al prójimo. Y muchas veces amar al prójimo significa poner al prójimo de primero, antes que a mí. Porque es muy fácil yo saciarme y luego dar de las migajas a los otros. Eso es muy fácil. Eso lo hacen hasta los fariseos, lo hacen los ateos, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué nos dice? Siempre tengan en mayor estima al prójimo. Respétenlo, honrenlo, ámenlo, ¿sí? Ámenlo. Y no es solo dar migajas, es dar lo mejor. Es dar lo mejor. Y mucho más cuando es hermano y hermana en Cristo, ¿sí? Entonces somos llamados a reflejar también esa gracia de Dios frente a los demás. El amor de Dios también de cierta manera es para todos. Ruth era que una extranjera, y fue aceptada y fue bendecida. Su fe la justificó. Su fe la justificó. Me acuerdo mucho cuando llega la mujer sirofenicia a pedirle al Señor que le ayude a curar a su hija. El Señor le dice, no, yo vine para mi pueblo, ¿sí? Yo vine para mi pueblo. Y ella sigue e insiste e insiste. Y los discípulos ya dicen, Señor, venga, déjenos despachar a esta mujer. Y el Señor ya no sabe ni qué hacer con ella, ¿cierto? Y al final le dice, vea, yo vine a traer pan a mi pueblo, ¿sí? Y no es bueno darle pan a los perrillos. Uf, fuerte, ¿no? Uno se tiene que humillar mucho para recibir a veces gracia del Señor Jesús. Y en ese momento ella le respondió, pues de las migajas también comen los perrillos. O sea, en ese momento ella le dijo, una migaja basta, Señor, deme una migaja de su gracia. Y con eso basta, con eso cambia mi vida. Con eso cambia mi vida. Pero a veces no vemos eso en el Señor, porque
porque creemos que merecemos todo. Y por ese merecimiento dejamos de recibir de parte del Señor su gracia, su amor. ¿Sí? Porque muchas veces Dios no es Dios para nosotros. Muchas veces nosotros somos nuestros propios reyes, nuestros propios dioses. Solamente nos preocupamos conmigo y con mi familia y ya. El resto no me importa. Y tenemos que cambiar eso. El Señor quiere que amemos al prójimo, que le demos gracia, que nos preocupemos por los demás. Y créanme, eso va a traer mucha más gracia y mucha más restauración a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aprendamos a dar amor, ¿sí? La historia de Ruth es la historia del Evangelio. La historia de Ruth es la historia del Evangelio, son las buenas nuevas. Nosotros que éramos extranjeros, que estábamos perdidos, ahora tenemos fe en que podremos ser restaurados, no por un vos, ¿cierto? Por un vos, sino por Jesucristo, nuestro verdadero Redentor que vino a morir por nosotros, ¿sí? Entonces, Ruth encontró restauración en vos y nosotros encontramos la nuestra ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿estamos dispuestos a confiar en nuestro Redentor? ¿Sí? ¿Quién te redime a ti? En medio de la incertidumbre, ¿quién nos redime? ¿Quién? ¿Quién es ese Redentor? ¿Es Cristo? Tengamos eso muy presente, porque hoy es el día de salvación. Hoy es un día, si tú estás viendo por primera vez este video, estás viendo una prédica nuestra por primera vez, nuestro Señor Jesús es nuestro Redentor. Él puede cambiar nuestras vidas, cambiarlas para bien, ¿sí? Muchas personas tal vez nos critican, ay, ustedes solo hablan cosas buenas, solo hablan promesas buenas, ¿sí? Porque en la Biblia hay muchas promesas buenas, porque de hecho el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces predicamos las buenas nuevas y las promesas del Señor. Y esas promesas son recibidas por la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? La convicción de aquello que se espera también. Entonces, tengamos eso muy presente, ¿sí? Nuestra fe no puede ser vana. Nuestra fe debe tener un sustento muy fuerte. Y ese sustento es nuestro Señor Jesús. No hay otro. No hay otro. Si tú estás viendo por primera vez este video, te invito a que cierres tus ojos, a que agradezcas al Señor por tu vida, ¿sí? Y a que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Vas a ver que todo va a empezar a cambiar. Vas a ver que todo va a empezar a cambiar. Puedes comenzar a leer la Biblia, ¿sí? A poner alabanzas, a orar, a dedicar tiempo para conversar con el Señor. Orar viene de orare, que significa conversar, diferente a rezar. Recitar significa recitare, que significa recitar. Pues yo puedo recitar cualquier cosa, incluso muchas que no entiendo, pero orar es conversar. Y necesitamos conversar con Dios, tener tiempo para alabarlo, tener tiempo para que el Señor nos muestre su gracia. Así que la invitación es a que hoy puedas alabar al Señor. Un Señor que restaura, un Señor que unifica, un Señor que llena todos nuestros vacíos. Si hoy te sientes vacío, si hoy te sientes vacía, te invito a que hoy abras tu corazón a Él. Amén. Vamos entonces a cerrar nuestro culto online mientras conseguimos, o el Señor más bien consigue y nos restaura en un local nuevo, en un predio nuevo aquí en Manizales. Y vamos entonces a orar, vamos a abrir nuestra boca y vamos a agradecerle al Señor. Entonces, ahí donde estás, puedes cerrar también tus ojos, si así lo deseas. Y también puedes decir amén, puedes decir gloria a Dios, puedes decir aleluya. Son expresiones que muchas veces omitimos, ¿sí? Pero que son importantes, porque decir amén es concordar también con la palabra, con lo que se ora, ¿sí? Aleluya es alabemos a Jehová, alabemos a Dios, ¿sí? Entonces, alabemos a Dios, oremos y pidámosle que pueda ser nuestro restaurador y nuestro restituidor en nuestras vidas. Amén. Todo aquello que el enemigo tal vez ha venido a robar, todo aquello que el enemigo ha venido a quitar, que hoy sea restaurado. Así como Ruth, que dejó casa, hermanos, padres, madre, todo,
por amor a Dios y fue restituida. Sí, seguramente 100 veces más o mucho más que eso, por la fe en Dios. Así que oremos en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, por esta prédica, por esta palabra que nos entregas en el día de hoy. Te pedimos que cada persona que se haya conectado, Señor, el día de hoy, que se conecte en estos días, pueda ser tocada y edificada, Padre, en Cristo. Te pedimos también que esta prédica pueda ser compartida a muchas personas, Señor Jesús, que necesitan de ti, que tienen sed de ti, Padre. Hoy te pedimos que la palabra sea viva y eficaz, que sea cortante, que sea realmente impactante, que nos llene de tu gracia, de tu amor, de tu luz, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, por nuestra congregación aquí en la ciudad de Manizales, por la vid y por todas las congregaciones también, Señor, y por todos los pastores, Señor, que predican tu gracia y tu amor, Señor Jesús. Que podamos seguir avanzando, que podamos ir a que las personas te conozcan, Padre, que sean cautivos y prisioneros, pero de esperanza, Señor, que podamos tener esperanza, que podamos ser restaurados, restituidos, redimidos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Así que te damos gracias, Padre, ponemos en tus manos, Señor, este día, esta semana, Padre, y te pedimos también por todas las personas que van a asistir esta prédica, que van a ver esta prédica, para que seas tú, Padre, quien pueda tocar sus corazones, para que ellos también puedan aceptarte a ti, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Restáuranos, redímenos, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti una y 100 y 1000 veces más, Señor, todos los días de nuestra vida, hasta que regreses, Señor, hasta que te volvamos a ver. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, queridos hermanos, hermanas, la gracia y la paz esté siempre con todos ustedes. Nos vemos entonces en una próxima prédica. Dios los bendiga.